Esperemos 5 minuticos que se terminen de conectar. Por acá voy a avisar a... Que no vaya a haber como una confusioncita como ayer no hubo. Fernanda, María Fernanda. Listo. ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo les terminó de ir con la entrega? Los que son alumnos míos, mañana en la AAA programamos el encuentro de ayer que no fue posible, pues, dictarlo debido a mi estado de salud. Voy a ir aquí poniendo la presentación. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en la semana número 6 en el encuentro del TAC de aspectos jurídicos y técnicos en la gestión catastral. Estamos en el semestre 2 del bloque número 1. Hoy vamos a ver un poco de formulario de calificación versus el folio de matrícula y algunas definiciones muy comunes que podemos encontrar en las anotaciones del folio de matrícula, unos conceptos jurídicos que debemos ir teniendo muy claros, porque cuando se hace la lectura de un folio de matrícula son aspectos importantes a resaltar para poder entender ese documento en su totalidad. Incluso cuáles son ese tipo de anotaciones que nos van, digamos, dependiendo de la mutación que se esté realizando, cuáles son las que nos van cuáles son de nuestro interés, ¿listo? A nivel de catastro. Como siempre, mantener el micrófono en silencio. Si quieren intervenir, pues lo pueden hacer con la manito, con el chat. Pueden prender la cámara si desean y mantener pues un lenguaje respetuoso y un comportamiento respetuoso con todos los presentes. El encuentro del día de ayer que no lo dimos, la idea sería reponerlo los próximos 2 lunes como se hicieron al principio, que se repuso de a media hora en cada sesión. Entonces, enseguida que yo vea cuántos hay conectados, me confirman si están de acuerdo o cómo lo desearían plantear ustedes, si en una sola sesión, entonces aparte. Bueno, ya miramos cómo se les facilite también a ustedes. Revisar frecuentemente la bandeja y el correo electrónico, todos los medios de comunicación, puesto que por ahí se da información importante y de último momento, como por ejemplo la de ayer, en donde a veces hay modificaciones en el calendario, cancelaciones por cuestiones de fuerza mayor. Entonces, antes de comenzar por acá, les quiero preguntar, ¿están de acuerdo que la sesión se haga reponiendo esa media hora los 2 próximos lunes o cómo lo piensan ustedes que es mejor para ustedes? ¿O en una sola sesión es ahora? Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Yo pensaría que
Pues en mi caso, dividir las dos, la, la sesión dividirla en dos partes porque es muy duro seguirla continua porque habemos compañeros que tenemos, digamos, otra asignatura después de esta etapa. Exacto, no, pero yo no decía hoy mismo, sino por decir que ustedes digan, profe, no, entonces repongámosla, no sé, tal día, tal hora. Y miramos a quién. O sea, lo que pasa es que digamos que los lunes, creería yo, la vez pasada lo hicimos así y la mayoría creo que podía, media horita y 2 lunes que no se les cruzaba como con nada. Por eso, pues esa es como mi primera propuesta, pero también los escucho. María Fernanda, Natalia, ¿qué opinan? Profe, pero ¿de cuál están hablando? ¿De las lunes o martes? La de ayer, acuérdese que ayer no tuvimos TAC, porque estoy incapacitada. De hecho, todavía estoy incapacitada. Eh, eh, pero bueno, hoy estoy aquí porque ya me sentía un poco mejor y pues no dejar acumular, porque si no toca reponer demasiado y reponer es muy complejo porque ya hay unas actividades planteadas. Entonces, la sesión de ayer de 1 hora hay que, hay que darla. Entonces, la idea que yo propongo es el próximo lunes no darla de 1 hora, sino 1 hora y media, y al próximo lunes de 1 hora y media. Como hicimos al principio, que el primer lunes fue festivo, ¿se acuerdan? Que hicimos las 2 primeras sesiones de 1 hora y media de los lunes, no la de los martes, sino la de los lunes. La de los martes seguiría igual. Profe, a mí también me parece bien, porque por ejemplo, pues no creo que los que estamos en catastro ya nos quedaría como los lunes la clase de ecología, pero a las 6, entonces no nos interfiere. Así, los que son alumnos míos también tendrían clase, pero a las 6. Entonces, por eso también, como de 4 a 5 y media, descansamos media horita y ahí mismo empatamos. Listo, entonces, yo igual lo voy a comunicar por un anuncio, por un correo y a los profesores, al grupo de docentes, para que se los comunique cada uno como un anuncio y quede oficial, pues, de esta decisión. Listo. Ahora, dos cosas. Quiero que me comenten, que me comenten, bueno, no a mí, sino a sus compañeros, Natalia y María Fernanda, que sé que estuvieron en la sesión conmigo del taller presencial, y dos, ¿quién de aquí estuvo en la sesión presencial de ayer? De sí, cuéntenme la experiencia, cómo se sintieron, qué tal. Profe, hola. Profe, yo estuve y me pareció muy chévere porque estamos pues ahí como que las duditas se resuelven inmediatamente, puede preguntar uno más y como que no hay tanta interrupción, me pareció muy chévere, muy aprovechable. Súper maravilloso. ¿Quién más estuvo? Yo, profe, yo y María Fernanda también estuvimos. ¿Cómo les Muy pareció? chévere, pues es como una experiencia totalmente diferente. No es como corriendo, así como en la clase que no va a alcanzar para todo. Exactamente. Entonces, y en la que tuvimos nosotros, desde mi experiencia también me pareció muy chévere porque les comento cómo fue la sesión. La sesión fue un caso real, se les entregó, se formaron 3 grupos, tres o 2 grupos, 2 grupos, 2 grupos, 2 grupos, y cada grupo tuvo un caso real, con documentación real, escrituras, fichas, todo el paquete. Entonces ya fue como ese primer impacto también, como, bueno, ¿y qué cojo primero? ¿Cómo se lee esto? ¿Dónde relaciono esto con esto? ¿Qué quiere decir? Entonces, Natalia y María Fernanda, que estuvieron aquí, que estuvieron ahí en el taller y que están hoy aquí, pueden decir cómo fue también la experiencia de eso. ¿Por qué voy a eso? Porque es muy importante, pues, los que puedan, que están aquí en el Valle de Aburrá y sus alrededores, aprovechar esos espacios para que la universidad vea que sí, o sea, que sí son importantes y que los estudiantes sí los aprovechan. Y así quizás, me imagino que este modelo se llevará a los diferentes nodos, pero es importante fortalecer
y además porque se conoce más allá de una pantalla, uno puede hacer ese acercamiento persona a persona, que muchas veces pues la pantalla no lo permite, y como dice Nati, no están corriendo, entonces quizás uno se extiende 15, 20 minutos más y habla de otras cositas, entonces eso es muy, como que como muy fraternal, lo veo yo. O no sé, Natalia y Mafe, ¿qué tienen para decir? Profe, buenas tardes. Sí, señora, excelente. En mi caso, yo nunca había visto una escritura, nunca había tenido pues esos documentos, entonces empezar como a mirar físicamente dónde están los datos del propietario, por cuántas mutaciones ha pasado, cuáles son los cambios que ha tenido. Cuando usted nos decía, por ejemplo, busquen los colindantes del predio, nosotros éramos buscando en todos los documentos. Entonces es algo súper bueno, enriquecedor. Y aparte de eso, profe, las instalaciones de la universidad son muy bonitas. Es una invitación para todos los que estamos acá. Inclusive Alba, una compañera que no está acá en Medellín y vino, pues es algo enriquecedor todo el tema del TAD presencial. Exacto, Albita, y Albita desde un municipio que es, pues no es tan cercano porque no es Valle de Aburrá, y tuvimos la fortuna de tenerlo, que también veo a Julián Camilo, y en definitiva, sí, eso cuando ya, para los que ya están en el ejercicio del catastro, incluso Alba está en el ejercicio de catastro, y fue muy provechoso para ella porque yo siempre he dicho que de todas esas experiencias uno aprende. Entonces, pero para quien no ha tenido ejercicio en el catastro, ver todos esos documentos es, Dios mío, ¿por dónde comienzo? Entonces empezar, vean, este folio cómo está, dónde se busca este dato, búsquenme tal dato, ya sé qué quiere decir esto. Entonces fue muy pregunta, respuesta, ubiquémonos y entre todos como ir dándole solución, y a los dos casos pues al final tuvieron solución, gracias a Dios. Entonces, la invitación sigue abierta, la universidad va a seguir con varios talleres, entonces la idea es que aprovechemos todos esos espacios, todos los espacios, así como este, que también es un taller abierto, y que quien está aquí es porque realmente le interesa, porque quiere de pronto profundizar. Entonces, así como esos espacios, los físicos también son bienvenidos, y la universidad, como dice María Fernanda, tiene unas instalaciones nuevas para ustedes, nuevecitas, muy bonitas, con última tecnología, podríamos decirlo. Entonces, es un orgullo pues que ustedes pues sean estudiantes y pertenezcan a la universidad, a la Universidad Digital de Antioquia. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién ha escuchado del término formulario de calificación en registro? ¿Quién ha escuchado ese término? Albita tan linda, gracias. Nadie ha escuchado el término, Albita. Tampoco. No, profe, al parecer ninguno de nosotros. Alba levanta la mano, dice que de pronto ella sí, pero yo creo que no puede hablar. Uy, yo no, profe. ¿Cómo? No, ¿Qué no dijo lo Julián recuerdo, Camilo? profe. Un saludo ahí para todos, es que llegué un poco tarde. Hola, Julián Camilo, ¿cómo vas? Tranquilo. Bueno, el formulario de calificación de registro. ¿Quién alzó la mano o quién habla? A ver. No, no exactamente. Lo que pasa es que allá es donde yo voy. Suele a confundirse mucho con el folio de matrícula. Entonces, vean. El formulario de calificación de registro es un formulario que da constancia de la inscripción en el registro. ¿Listo? Es una constancia. Incluso en el título lo dice, formulario de calificación, constancia de registro. Entonces te da un número de matrícula. Te dice unos datos como dirección del inmueble, las personas que intervienen, y hay algunas anotaciones básicas, pero este no es el folio de matrícula. Entonces hay que diferenciarlos muy bien,
Porque muchas veces cuando se inicia un proceso, cuando las personas van a iniciar un radicado, llevan este formulario de calificación. ¿Listo? Y este no tiene el historial de la jurídica del predio. Por ende, no es válido para los fines catastrales. Una vez ya se tenga este documento, se le dice a la persona que debe llevar es el formulario, el folio de matrícula. Espérenme, yo miro quién habla. Exacto, esa es la constancia de que la escritura se registró, es una constancia. Más no tenemos toda la historia, no sabemos quién es el último propietario, no sabemos todas las anotaciones que puede tener un folio de matrícula. Entonces ya habíamos visto, pero lo vamos a volver a repetir. Entonces miren, en la imagen anterior, miren cómo es el formato de calificación, es algo muy sencillo. ¿Listo? Ya lo que es el folio de matrícula, el certificado de libertad y tradición de matrícula inmobiliaria, que tienen que tener mucho, mucho cuidado, porque por ejemplo aquí es donde dice si es formato de calificación o el certificado de libertad y tradición, entonces ya ahí sí está toda la historia jurídica del bien inmueble. Entonces, como habíamos dicho, este folio de matrícula solamente debe existir una única vez. Si hay 2 veces, si hay un folio de matrícula que se repita, puede ser el caso, no es el deber ser, no es lo más usual. Registro deberá adelantar un proceso judicial para unificarlo, ¿listo? Pero es registro quien inicia ese proceso. ¿Qué están diciendo por acá? Profe, le cuento que ya en registro nos están enviando, son los formularios de calificación para su descargue, ya no nos envían la escritura, a veces la registradora se equivoca y ahí sí pailas. Profe, ¿me repite eso, por favor? ¿Eso qué es lo último? Ya va. Espere. Listo, lo último. Entonces, lo último que repetí es que el folio de matricular, del folio de matrícula, el certificado de libertad y tradición, como vemos, tiene la historia jurídica del predio. Esto, ahí sí vamos a ver todas las anotaciones que ha tenido el predio, ventas, compraventas, hipotecas, sucesiones, usufructos, donaciones, absolutamente todo. Si fue adjudicado, si fue un baldío, si fue pues por un particular, ¿cierto? Y todos los que intervienen con todos sus actos, con todas sus escrituras que respaldan esos actos. Entonces, este folio de matrícula, este numerito, es único. Pero si existen 2 o más, si puede que esté repetido, ¿cierto? Puede. No es lo más casual, como dije. La oficina de registro debe adelantar una actuación administrativa para unificarlos y, de no ser posible, un proceso judicial. ¿Listo? Porque tienen que validar si es un error de transcripción, si efectivamente son dos números que están sobre la misma porción. Entonces, registro debe adelantar lo pertinente para aclarar la situación. Pero el folio de matrícula es único. ¿Sí queda claro, Luisa? Profe, ¿cómo es el proceso cuando el predio es de un municipio y está en otro? A ver, si te entiendo. Bueno. El predio... ok, tranquila. El predio es de un municipio, por decir, el predio es de Medellín y está registrado en Envigado. Pero físicamente su jurídica y todo corresponde al municipio de Medellín. Eso no es el propietario quien debe de ir para que lo retiren de uno y lo inscriban en el otro pero para hacer el cambio de jurisdicción de registro, de la oficina de registro o de catastro.
mejor, está enredada la pregunta. Así es, maluco, listo. Mejor después cuando tengas audio para poder hacer la conversación más fluida. Porque una cosa es que es cambio de registro de círculo registral y otra cosa es la inscripción en catastro. Porque en la inscripción de catastro también habría que ver si toda la porción del predio, volvemos a lo que habíamos hablado en algún momento, bajo la resolución 70, los predios estaban inscritos en el municipio donde mayor porción tuvieran. No, cada porción, cada porcentaje del predio correspondiente a cada municipio. Un ejemplo, si el predio ese que estamos hablando está entre Medellín y Envigado, si tiene 50% en Medellín y 50% en Envigado, la inscripción se hacía así. ¿Listo? Pero con la 1149 dice que el predio se debe inscribir donde tenga la mayor porción correspondiente. Entonces vamos a un caso. Si el predio tiene 70% en Medellín, 30% en Envigado, deberá ser inscrito en el municipio de Medellín. Pero la pregunta si es al círculo registral es otra historia. Y la verdad no sabría decirte, si quieres averiguo bien cómo se hace un cambio de círculo registral, porque no sé el trámite exacto. Listo. Bueno, entonces es importante que ustedes tengan muy claro estos dos documentos que también lo van a ver. El formato de calificación, que es una constancia. Bueno, ahora, diferencias para catastro entre el certificado de libertad y tradición y el formulario de calificación. Entonces, el formulario de calificación o constancia de registro indica que el documento allí citado fue objeto de registro y cuándo tuvo lugar. ¿Listo? Entonces dice que la escritura con fecha tal, se registró y cuándo. Pero ojo, pero no que haya sido el último en registrarse. Ahí se me fue un error de ortografía. Al registrarse, puesto que solo da cuenta de ese en especial registro. Es decir, como no tiene todo el historial, yo no sé si esa es la última anotación. Y ustedes saben que en un predio se pueden estar haciendo varias anotaciones al tiempo. El certificado de libertad y tradición muestra toda la historia jurídica del predio, incluye la totalidad de las anotaciones existentes. En consecuencia, informa de manera certera acerca de los actuales titulares de derecho. Esas anotaciones también en el certificado de libertad y tradición están en orden cronológico. ¿Listo? De este certificado se puede extraer el catastro, el nombre del o los propietarios. A veces también sus documentos de identificación y el título por medio del cual se adquirió. Es importante siempre que se va a realizar algún tipo de trámite, mutación que tenga que ver, que sea de obligatoriedad, el o los propietarios, quien sea quien lo solicite. Por ejemplo, una rectificación de área solamente puede solicitarse por medio de los propietarios y en su totalidad, es decir, si son 10 propietarios, son los 10 propietarios quienes deben de firmar la solicitud. ¿Listo? No 9, no 8, no 7, no. O un apoderado que los represente a todos, pero todos deben de solicitar. Entonces, es importante que en el folio de matrícula siempre se verifique los que tienen el derecho real de dominio sobre la propiedad a la cual se le va a realizar algún tipo de trámite. ¿Listo? Otro documento muy parecido, porque miren que la forma visual es muy parecida. Esta y esta. Notas devolutivas de registro. ¿Quién ha escuchado qué son las notas devolutivas de registro? ¿Quién ha visto alguna? Marisabel.
Hola, profe. Profe, pues la nota devolutiva es cuando la oficina de registro rechaza alguna escritura, bien sea por algún tipo de lindero, por área o bueno, por cualquier motivo que la rechace y ahí menciona o especifica el motivo. Exactamente. Entonces, es una, como dice su nombre, una nota de devolución es las razones por las cuales registro se niega a registrar ese acto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hace? Mediante una nota devolutiva. Tiene también una estructura, entonces dice el documento, pues el folio de matrícula que interviene en ese acto y en el contenido dice las razones por las cuales se niega al registro. Entonces ahí vamos con algo muy importante y es que voy a volver a poner el ejemplo de la rectificación de área, que es, digamos, uno de los trámites que más gruesos hay en la gestión catastral. Es un trámite muy denso, es un trámite de mucha complejidad, de mucho compromiso, de mucha rigurosidad. Si bien la persona va al catastro, radica, se realiza todo el trámite, y al cabo del tiempo la persona obtiene el acto administrativo, o sea, su resolución de rectificación de áreas, que Catastro le dijo que su predio cambiaba o se sostenía y le da, si es bajo la luz de la norma actual, la 1101 le da su certificado de plano catastral con su resolución, la persona va y registro, dice no se la registro. ¿Cierto? Entonces, ahí es cuando uno dice, tiene un acto administrativo, pero no quiere decir que ese acto administrativo sea de obligatoriedad de registrarlo. Registro es una entidad independiente, autónoma, y ellos, bajo sus propias normas legales y técnicas, también hacen un estudio de esos actos y generan algunas devoluciones. Como lo decía Marisabel, pueden ser por linderos. Muchas de las devoluciones que estamos viendo es porque ellos no encuentran correspondencia entre los linderos. Muchas veces cuando los cambios de área son muy abruptos, entonces ellos no logran entender quizás la dinámica del área con el que venía un predio mediante sus títulos, que fue una tradición oral, y ahora un área que se aterriza con las nuevas tecnologías y con los levantamientos que se tienen y con las ortofotos. También pueden hacer devoluciones porque la solicitud del trámite fue realizada en una época y salió la expedición del acto administrativo con una norma que no correspondía a la fecha de la solicitud porque no estaba vigente esa norma. Puede hacer devoluciones porque un documento quedó mal escrito, porque un nombre quedó mal escrito, etcétera, ¿cierto? Entonces, son esos documentos, ese acto que saca registro, donde explica por información del propietario, exactamente, estado civil, cualquier tipo de información que no corresponda, puede ser como decimos nosotros, pueden ser devoluciones de forma. Un ejemplo, si el documento quedó mal escrito, eso es de forma, se corrige, o puede ser algo ya más de fondo, cuando ellos ya analicen el tema de los linderos que no corresponden, que no lo encuentran en sus bases de datos. Entonces, eso se debe sanear para que registro, ellos devuelven, la persona vuelve a catastro, se analiza, se sanea lo que se pueda sanear y la persona vuelve a registro a ver si se registra nuevamente ese acto administrativo que ellos están adelantando. ¿Listo? Entonces es muy importante porque la forma, como les digo, es muy parecida. Incluso las devoluciones que se están haciendo últimamente son documentos hasta de 4 y 5 páginas, donde explican una sola devolución o en una sola devolución todos los causales por los cuales lo realizan. Bueno, aquí vamos a empezar hoy a ver un poco
de terminología jurídica, para que nos vayamos cada vez acercando más a toda esta terminología. Entonces, accesión del suelo. Alguna vez estuvimos hablando de eso en una clase. ¿Y qué es accesión del suelo? Título de dominio consistente en la declaración judicial o reconocimiento sobre el aumento que recibe un predio ribereño por disminución o variación del cauce de un río o por la formación de terreno por las mismas causas. ¿Sí entienden o lo ejemplificamos? Entonces, tengo un predio ribereño, es decir, tiene que ser a orillas de un río. Y si por el movimiento de ese río el predio disminuye o a su vez también puede crecer a causas naturales, eso se llama una accesión. ¿Lo habían escuchado? ¿Lo han visto en señora. el caso real? ¿Cómo, María? En mi caso no tenía conocimiento de eso. Listo, entonces vayan anotando todo eso. ¿Por qué? Porque esta terminología puede que la encuentren en las anotaciones de registro, en las anotaciones del folio de matrícula, que el predio fue adjudicado por Valdiviano, que fue una adjudicación por Valdiviano en propiedad colectiva Comunidad Negra. Entonces, ¿qué es eso? Entonces acá vamos a ver toda la terminología para que tengamos claro al momento de leerlo, porque ustedes saben que cuando leemos acá, voy a ponerlo así, para que quizás lo... Miren que este espacio es muy corto y solamente dice, entonces, especificación, modo de adquisición, compra-venta, modo de adquisición, sucesión. Y si ustedes se dan cuenta, eso tiene que, un código, ¿cierto? Miren que dice 101. Entonces, todos estos modos también tienen un código que ustedes los van a ver acá en el folio de matrícula. ¿Listo? Entonces, la accesión ya nos queda, espérenme, ya nos queda claro que es el predio ribereño, ¿cierto? Que aumenta por disminución o variación del cauce de un río. ¿Listo? Adjudicación de baldío, pues ese ya es un poco más familiar para todos, sin embargo es importante recordarlo. Es el título traslaticio de dominio por medio del cual el Estado, a través de el INCOR, el INCODER y la Agencia Nacional de Tierras. ¿Por qué se ponen los tres todavía? Porque el INCORA fue, el INCODER fue y ahora es la Agencia Nacional de Tierras quien adjudica. Pero podemos encontrar en los folios de matrícula los títulos que fueron adjudicados mediante estas dos instituciones. Entonces es importante que lo tengamos presentes. Entonces el Estado, a través de estas instituciones, declara de manera precaria o condicionada en favor de un particular la propiedad sobre un bien para su explotación racional y económica previa ocupación del mismo. Acuérdense que para poder acceder, la persona debe ocupar el bien y ¿cómo es que es? 3/5 partes, ¿o cuánto es la porción? Debe haber una porción de tierra que debe ser explotada del mismo y cumplir con unas condiciones de un tiempo y otras causales para que pueda ser adjudicado a un particular. Ahora, adjudicación de baldíos en propiedad colectiva a comunidades negras. Entonces es lo mismo, es el mismo título de dominio que el Estado, a través de las mismas entidades, INCOR, INCODER o Agencia Nacional de Tierras, declara gratuitamente en favor de las comunidades de ascendencia afrocolombiana el derecho de propiedad sobre terrenos rurales y ribereños para uso colectivo. Todas estas definiciones igual ustedes las pueden encontrar, por ejemplo, la accesión del suelo en el Código Civil es el artículo 719, la adjudicación de baldíos es la ley 160 del 94 en el artículo 65,
adjudicación de baldíos a comunidades negras en la Ley 70 del 93, artículo 1. La de resguardos también en la Ley 160 del 94, en la Corte Constitucional, en el artículo 329, en el inciso número 12. Todas las definiciones que les estoy dando tienen como base en donde las pueden consultar, las fuentes, por si en algún momento quieren ampliar más la información. Adjudicación de baldíos de resguardos indígenas, entonces es muy parecido también a lo mismo de las comunidades afrodescendientes. Es lo mismo, se le declara gratuitamente en favor a las comunidades indígenas la propiedad del terreno para uso colectivo y exclusivo de los resguardos sin derecho a enajenación posterior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir enajenación? Que no puede venderlo después, profe. Exacto, entonces esos terrenos que son de comunidades afrodescendientes y de resguardos indígenas no pueden ser enajenados. Y porque son de un colectivo, no son de una persona en particular. Muy diferente a la adjudicación de un baldío a un particular, que un particular creo que tiene un condicionamiento de un tiempo y después de ese tiempo la persona ya puede venderlo. No sé cuánto es el tiempo exactamente. 5 años, profe. Mi mamá le adjudicaron uno recientemente, dice que 5 años. Eso, 5 años. Entonces son 5 años de los cuales no puede tener ningún movimiento. Bueno, y tiene toda la lógica, porque si la persona está pidiendo que se lo adjudique, después de cumplir como todos los requisitos de ley, y que es dentro de los requisitos creo que no debe tener propiedades y todo eso, pues tiene toda la lógica del mundo que se lo den y que pues ahí mismo lo venda, pues no tendría como razón de ser, sino como que en 5 años que logre hacer todo lo de la explotación del bien y todo, ya si decide lo puede vender, enajenar, bueno, subdividir en caso de que dé el área para subdividirlo. Alba dice que anteriormente eran 20, Luisa Fernanda estaba en 10, listo. Sí, yo sé que tenía como un tiempo límite en el cual no se podía tener ningún movimiento sobre el predio. Bueno, adjudicación por expropiación. Entonces aquí, esta se da cuando por motivos de interés social o de utilidad pública, las entidades públicas requieren para cumplir con sus programas o actividades previstas en la ley adquirir bienes inmuebles o terrenos y frente a la no aceptación por parte del propietario de la oferta de compra, ¿cierto? Entonces, cuando la persona no está de acuerdo con la oferta de compra que el Estado le está haciendo por su terreno, por su porción de terreno, a veces no es la totalidad, sino parte, o la presunción de su rechazo, la autoridad competente, mediante resolución motivada, ordenará adelantar el proceso de expropiación. ¿Listo? Esto se hace ante el tribunal administrativo o el juez del lugar. Aunque, ojo, la expropiación también, si es de mucha urgencia, se puede hacer vía administrativa. Entonces, acá lo vamos a ver. La sentencia que ordena la expropiación requiere de protocolización ante notaría y de suscripción en el registro. Entonces, es muy importante cuando un predio ha sido expropiado, dentro del historial jurídico del folio de matrículas va a aparecer la anotación de la expropiación, si fue expropiado parcialmente o en su totalidad. Y como les decía, puede haber un acto administrativo, o sea, por vía administrativa, dependiendo de la urgencia que tenga la entidad pública para ejercer algún programa o alguna actividad. Esto tiene también un condicionamiento, es decir, si una persona la expropia, el Estado tiene como obligación 3 años para cumplir con
la obra o el fin por el medio del cual fue expropiado. Si en ese tiempo el predio no ha cumplido con ese fin, no se ha realizado, la persona puede solicitar como la reversión de esa expropiación. Profe, cuando un propietario no quiere vender y el Estado necesita ese predio, le hace una oferta de compra y si o la acepta, le expropia. Albita, no te entendí. A ver, cuando un propietario no quiere vender, listo, y el Estado necesita ese predio, le hace una oferta de compra. Y entonces él hace, y si no la hace, ya, por eso, si la persona no acepta la oferta de compra, el Estado tiene el mecanismo de la expropiación para adquirir parte o el bien, dependiendo de lo que necesite. Por ejemplo, para los casos cuando son, ustedes han visto los proyectos viales, Ruta del Sol, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, bueno, todas esas mega obras de vías, lo que se hacen es que se compran fajas de vías. Entonces, muchas veces los predios que hay alrededor son predios grandes y se hacen compras parciales. De hecho, se hacen mediante segregaciones de esas mutaciones por la ley de infraestructura. Entonces, mediante la ley de infraestructura se van comprando todas esas fajas de vía que se llega a una negociación con los propietarios. En ese sentido, digamos que creo yo que cada vez hay como más conciencia de los particulares referente a esos estados de compra, pero de todas maneras siguen ocurriendo que hay personas que no aceptan las ofertas de compra porque creen que su predio está subvalorado, que ese no es, y resulta que el Estado o la concesión en su caso hace un estudio pues muy juicioso sobre lo que se debe pagar sobre el bien. Si la persona no acepta y pues terminado todo digamos, el término administrativo pues, del proceso como tal, el Estado tiene el mecanismo de la expropiación. Eso se ve en unos casos, ya te voy a dar la palabra, Marisabel, incluso que uno ve a veces unos tramos de vía y uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque aquí como que se lo saltaron. Entonces, uno a veces dice, es que vea, es que ese contrato, sí ve cómo los hacen. Muchas veces no es eso, sino que son predios que como todavía no se ha finalizado porque probablemente estén en expropiación, no se pueden todavía hacer ningún tipo de modificación hasta que no haya una sentencia. Entonces, muchas veces pasa eso. Marisabel, te escucho. Profe, muchas veces cuando hacen esas ofertas económicas, pues lo hacen sobre el avalúo, ¿cierto? Sobre el avalúo, pero sobre el avalúo ¿qué? ¿Catastral o comercial? El catastral, porque bueno, aunque a veces normalmente los propietarios de parcelas o fincas, pues ellos no tienen el valor catastral real por el tema de impuestos, ¿cierto? Y en ese caso un propietario puede apelar sobre ese caso, o sea, decir que lo que dice el valor catastral no es el valor comercial. Mira, yo te voy a decir una cosa, no conozco muy a ciencia cierta cómo es el proceso, porque pues, no he estado nunca en negociaciones de predios, pero sí sé que, voy a poner un ejemplo, EPM tiene una área específica de negociación de predios, entonces después de hacer sus estudios, ellos se acercan con los propietarios y empiezan todo el proceso de socialización, y yo no sé si de pronto se puede llegar a unos acuerdos, no sabría decirte, pero sí sé que la última medida, es decir, si la persona definitivamente no está de acuerdo, se llega por la vía de la expropiación. Pero no sabría decirte si de pronto la persona puede hacer como una contrapropuesta. Sería irresponsable de mi parte porque no he estado nunca ni en un concesionario, ni tampoco en una empresa con negociación de predios. Pero sí sé que se hacen los estudios de acuerdo a los valores del suelo,
si en el caso tal que el predio tenga mejoras, que tenga construcciones, todo eso sí se tiene pues en cuenta a la hora del pago. ¿Qué pienso yo? Que muchas veces, eso es una apreciación como lo escuché en estos días a un docente que me estaba dando una clase, desde mi observador, que a veces cuando los seres humanos vemos que como que es el Estado el que nos va a pagar, queremos a veces también como, ay, nos van a pagar, entonces ya queremos una cifra incluso un poco mayor a la que quizás pueda ser. Vemos como una oportunidad también. Entonces, puede ser como de parte y parte. ¿Qué dice Albita por acá? En algunos casos no es con el avalúo catastral porque este es muy poco, lo hacen con un evaluador. Sí, por eso digo, yo sé que tienen un grupo de bienes, pues se llama así como negociadores inmobiliarios o algo así, y hacen un estudio muy juicioso, incluso ellos hacen los levantamientos de los predios, por ejemplo, para los casos que son de vías, hacen hasta el levantamiento del predio, la parte que compran y el restante. ¿Por qué? Porque en esas fajas de vías el deber ser es que se haga la venta parcial y luego se declare la parte restante para que si la persona, digamos, más adelante no tenga inconvenientes con la certificación, que en este caso es un caso muy frecuente que hay algunos inconvenientes precisamente porque anteriormente no se hacían tan juiciosamente esos estudios. Entonces, por ejemplo, hay predios que la vía como pasa por la mitad los dejó divididos. Ese es uno de tantos casos que puede ocurrir. Tiene que ver mucho que yo creería que con el avalúo catastral a veces no, porque tiene que ver mucho el estado del municipio, cómo está su información, su actualización. Entonces, si estamos hablando de municipios que están muy desactualizados, ustedes saben que muchas veces lo que hacen los municipios es mediante el estatuto tributario tratar de compensar la desactualización catastral. Entonces, si se fuera con el término de los avalúos catastrales, como dice Alba, fuera muy por debajo de lo que realmente estuviera en su momento de la negociación el valor de la tierra. Entonces, lo que sí soy consciente es que las empresas, de lo poquito que he visto de la ley de infraestructura, por ejemplo, hacen un estudio técnico de cada predio en donde toman en cuenta pues como todos esos puntos de vista. Pero, como les digo, al final de ese proceso, si definitivamente no hay una negociación, la vía que tiene el Estado siempre va a ser la expropiación. ¿Listo? Que hoy no está Walter precisamente, que Walter quizás ha tenido experiencia de pronto en esos casos, como evaluador. ¿Quién alzó la manito? Vamos a ver. Profe, por ejemplo, lo de la doble descalzadas, ellos mismos tienen sus evaluadores y sus funcionarios que ellos mismos también hacen el proceso de legalización de estas fajas. Sí, exactamente. Por la ley de infraestructura, vuelvo y repito, ellos tienen todo un grupo que hacen todo el proceso de levantamiento, legalización, absolutamente estudio de títulos, todo lo que tiene que ver con esos predios. Bueno, compraventa, digamos que esa es la más conocida de todos, que es el contrato, que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar un dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Esas son definiciones textuales como las encontramos, pues, por ejemplo, en el Código Civil. Entonces, por eso están generales. Cuando ya lo vamos a traducir a catastro, un ejemplo, entonces es el contrato que se da entre una o varias personas, pues entre dos o más personas. Una parte es el comprador, otra parte es el vendedor. Quien compra le da un dinero a quien vende. Listo, en este caso puede ser un apartamento, un lote, una porción de un lote, de acuerdo a lo que se haya hecho en la transacción.
Entonces, esto es una compraventa y acá una compraventa parcial, que sería la otra opción que yo di, una parte. Entonces, quien tiene el dominio de la cosa puede disponer de ella y hacer ventas parciales, pero ojo, siempre y cuando el bien sea divisible. Y para el caso de los predios rurales, que no sean menores a las unidades agrícolas familiares. Aquí se me quedó, se me cortó, a las unidades agrícolas familiares. Entonces, ¿siempre puedo hacer una venta parcial? Depende. ¿Siempre se puede hacer un loteo o una segregación? Depende. ¿Depende de qué? Depende del área que tenga el predio y de las disposiciones del plan de ordenamiento territorial del municipio que permitan dividir. ¿Listo? Hay unas excepciones en la norma que las tienen, de hecho, cada municipio en sus planes de ordenamiento. Hola, María Isabel, te escucho. Profe, yo tengo una duda, porque bueno, acá en el municipio donde yo vivo, ya que usted acaba de mencionar que, bueno, las ventas parciales y ese tema, hay un caso similar al lado de la finca donde yo vivo, que esa finca tiene escritura pública, bueno, ese terreno, pero no tiene la hectárea, tiene escasamente los 600, 700 metros, y no comprendo por qué tiene la escritura pública. A ver, ¿cómo? ¿La propiedad tiene cuánto? No tiene la hectárea. Y allá lo mínimo es una hectárea. Sí, sí, señora. Pero entonces no comprendo por qué tiene escritura pública. Y lo digo que tiene escritura porque yo la vi, incluso yo hice un traspaso porque yo trabajé en la notaría y yo hice el traspaso de ese predio a otro propietario, pero nunca entendí por qué si no tenía ni siquiera la hectárea. Yo te hago una pregunta. ¿Y por escritura pública tenía algún área o estaba como cuerpo cierto? Tenía área. Y No, tenía... no tenía la hectárea, no lo tenía. ¿Cómo? No tenía la hectárea completa. No tenía la hectárea completa, porque hay que tener en cuenta, espérame, aquí voy a... Espérate, voy acá. Luis Fernando levantó la mano. Dale, Luis Fernando, mientras yo busco acá una cosita para ver si tengo esa... Profe, muy buenas tardes para usted y para todos los compañeros. Buenas tardes. Profe, creo que lo que dice la compañera de pronto no tiene la hectárea, sino que el folio de pronto se abrió en el momento que la norma no exigía que tenía que tener una hectárea, o que lo mínimo, según la UA, Unidad Agrícola Familiar. En el caso de Urrao ha pasado mucha escritura. En muchas escrituras, la UA de Urrao es de 5 hectáreas, lo mínimo. Y hay muchas escrituras que están por debajo de esa área. Y lo otro, la ley 164 de 1990, creo que permite dividir menos de 5 hectáreas, o de lo que dice la UAP. Hay unos casos especiales para eso. Es que es entonces lo que yo estaba buscando, porque acá precisamente Artículo dice... 45 o 46, numeral 40, me parece. No es el artículo 44 y 45 de la ley 160. 160 de 1994, sí. El 94, eso es lo que permite subdividir los predios. Exacto, entonces dice... Y como para terminar, también hay que mirar el POT de cada, o el POT de cada municipio, porque también tienen un área mínima. Exacto, entonces hay dos cosas. Lo que estaba diciendo el compañero, muchísimas gracias. El plan de ordenamiento es diferente para cada municipio. No sabría decirte cuánto sería la unidad agrícola. Si tú estás diciendo que es de una hectárea, no sé si es que es esa. Esa es la unidad agrícola familiar allá. Acá sí, una hectárea mínima. Listo, bueno, entonces puede ser lo que él está diciendo, que son escrituras a veces muy antiguas antes de que estuviera eso, o las excepciones, porque entonces aquí dices, no sean menores a la unidad agrícola familiar salvo las excepciones legales. Y una de esas excepciones legales están en la ley 160 del 94, en el artículo 44 y 45, que tiene que ver con esto que está, dice, eso es entre familia o vivienda campesina. Que tiene que ver con las viviendas campesinas, que alguna vez incluso la compañera Janela nos estaba mencionando de unos predios en el municipio de Jardín que eran muy pequeñitos cuando estábamos hablando de minifundios, que estaban por debajo de la UAF
porque el municipio las dio para vivienda campesina, entonces pueden estar por debajo de la UAF. Hay que ver bien el tema ya en particular por cuáles de estas causales se dividió, o incluso muchas veces lo que hacen las personas. Bueno, pero te hago una pregunta, ¿tiene escritura y tiene folio de matrícula aparte? O sea, es un predio totalmente Sí, individualizado. es un predio, o sea, está solo, tiene su folio y todo, normal, inclusive hasta la tenían en el banco. Hipotecada. Ah, Sí, listo, todo perfecto. normalito. Listo, perfecto. Entonces sí es Y pues yo le pregunté en su respectivo momento a la notaria y no me supo dar ni razón. Bueno, habría que ver, como dice el compañero, si de pronto son de predios muy antiguos antes de que empezara a surgir lo de la UAF. O está dentro de las excepciones de la ley. ¿Listo? Para que lo anoten. Gracias. Ley, se los voy a poner acá, espérenme. En el chat. Ley 160. ¿Dónde está el slash? Acá, slash. Del 94. Artículos 44 y 45. Ah, ya lo había puesto Luisa. Luisa, no había visto, muchas gracias. Luis Fernando, aprovechando que estás aquí, te pregunto, ¿alguna vez te ha tocado temas de, que ahorita lo estábamos hablando, de avalúos de predios para compra de proyectos de interés general? ¿Compra de predios para proyectos de interés general, o sea, para vivienda o qué, profe? Por ejemplo, fajas de vía o algún proyecto No. de algún municipio Ah, sí, no, de interés público, no. de No, interés profe, la verdad, nunca pues, no me ha tocado hasta ahora. No, de particulares siempre. de particulares siempre, Sí, listo. porque eso es cuando lo van a comprar, el municipio o el departamento buscan los peritos. Sí. Por decirlo, valorización. Ellos Ah, envían valorización, envían peritos a que le hagan avalúa a fajas de terreno que necesiten para una vía. listo. Esos avalúos, entonces aquí para contestarle a los compañeros, esos avalúos son avalúos comerciales. Sí, es un avalúo comercial, no puede ser catastral y no comercial, sino que uno como evaluador toma como base ese avalúo, pero no lo hace similar a ese, porque ya ese es catastral, que es un 60, pues si el municipio está actualizado es un 60% del valor comercial. Pero Exactamente. como no hay Y ninguno casi que actualizado, entonces aumenta mucho. sí, y se tienen en cuenta todas las mejoras que tenga sobre Sí, lo que se va a lógico. afectar. O sea, si Sí, tiene incluso una sí, vivienda, si tiene todo, todas las mejoras que si pueda van a tener. comprar una faja para una vía y hay mejoras, hay construcciones, se valora todo lo que se tenga en el otro. Listo. María Isabel, ya con eso nos queda más claro entonces el tema del avalúo, ¿cierto? Sí, señora, muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, por acá decía Alba, Luis Fernando, usted es el que hace los informes muy bonitos. Vea, por ahí le están echando piropo a Luis Fernando. Profe, a mí me tocó son avalúos comerciales. Bueno, continuamos por acá. La presentación. Listo. Permuta. ¿Quién ha escuchado qué es una permuta? ¿Quién ha hecho alguna permuta en la vida real? Alba, es un cambio. María Isabel. Sí, eso es un negocio que se hace entre dos personas, donde, un ejemplo, yo tengo una parcela, el negocio por dinero adicional o solamente propiedad por propiedad. Tengo entendido. Es un cambio, ¿cierto? Es un cambio. Entonces, vamos a leer la definición. Dice, cuando el precio consiste parte un dinero y parte en otra cosa. Se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero. ¿Listo? Entonces, parte la doy en dinero y parte la doy con alguna cosa. Muchas veces uno ve letreros, ven cambio,
Entonces, en cambio, es una o lo vendo o lo cambio, o sea, lo permuto. Entonces puede ser que el carro me den, por el carro me den otro carro y me den plata, un ejemplo. O por una vivienda, me den un carro y parte en plata, en dinero. ¿Listo? O me den otro lote y parte en dinero. Reversión de baldío. Miren lo que yo les decía. No, yo les estaba hablando ahorita era de la expropiación. Entonces, reversión de baldío. Los baldíos por reversión, ¿alguna vez habían escuchado este término primero? Reversión de baldío. Marisabel, ¿tiene la mano levantada o se le quedó arriba? Allá. Reversión de un baldío, ¿lo habían escuchado? Bueno, al parecer no. Entonces, reversión de baldío. Los baldíos por reversión son aquellos terrenos que en algún momento fueron de propiedad privada, pero que por cualquiera de las causales establecidas en la ley volvieron a ser patrimonio del Estado, tal como el acaecimiento de la condición resolutoria de la adjudicación del predio, la anulación de la misma y la extinción de dominio privado por falta de explotación económica en la forma prescrita de la ley. ¿Qué se entiende ahí? Que digamos, una vez se incumpla algunas de las condiciones, como por ejemplo la explotación del predio, que están dentro de las condiciones para ser adjudicado, el predio como baldío a un particular, si se incumple, ese predio puede ser ¿qué? Se le puede hacer reversión. Una vez después de haber sido adjudicado, un predio baldío puede volver a ser del Estado. ¿Ustedes ya habían visto algún caso así, lo habían escuchado o sabían de eso? Porque yo pensaba que ya después de ser adjudicado... Profe, acá en Alejandría pasó, nosotros adjudicamos en 2016 una vivienda urbana y dentro de las causales estaba lo que hablamos ahorita, que no se podía vender en un tiempo determinado. Cuando eso estaba en 10 años. La señora vendió con una compraventa y el alcalde se dio cuenta y chao. Ah, sí. Anularon, pues, hicieron otra resolución, otro acto administrativo que ya había incumplido el numeral tal, enviaron eso a registro y la casa en este momento está a nombre del municipio. Es correcto. Entonces, como dice, así como dices tú, en este caso fue una adjudicación por parte del municipio, porque acuérdense que en el sector urbano, los municipios son los que adjudican. Entonces, miren lo que dice, la anulación de la misma, lo que dice Luisa Fernanda. Entonces, anularon esa adjudicación y pasa a ser nuevamente del municipio. Entonces, ¿por qué? Por la falta de explotación económica en la prescripción de la ley o por alguna falta que por alguna de las causales establecidas que violenta o que hace falta para seguir siendo el propietario de ese bien inmueble. En este caso fue el tiempo para poder venderla. Muchas veces las personas creen que pues como con una compraventa no se van a dar cuenta, pero mejor dicho, y en un municipio, ¿quién no se da cuenta si todo el mundo se conoce con todo el mundo? Bueno. Compraventa de derechos de cuota. ¿Quién me dice algo sobre derechos de cuota? Julián Camilo, lo vimos en el presencial. María Fernanda, Natalia, Alba. ¿Son derechos hereditarios? Puede ser. Sí. Derecho de cuota. Yo le vendo. La cuota aparte. Yo le vendo. Cuando vende Proindivisa un porcentaje, exactamente. Cuando vende un ejemplo. Una casa Pero que tiene... ¿Ay? Hágale, compañera. Natalia, no pierda el arranque, hágale. Profe, por ejemplo, una casa que tiene varios dueños y cada dueño tiene el 10%, puede ser. Ajá. Y
Bueno, entonces si tienen el 10% hay 10 dueños. Sí, pero no, como usted nos explicó, profe, no se sabe de qué pedazo es cada quien, pues no se sabe. Ah, sí, pues eso, entonces muy importante. Entonces yo tengo, en este caso, vamos a poner, tú pusiste el ejemplo del 10%, entonces son 10 dueños con cada uno con el 10%. Como eso está en proindiviso, yo tengo es un porcentaje. No tengo la cocina, el otro tiene el baño de la sala, el otro tiene el cuarto 1, no. Sobre la totalidad de la propiedad yo tengo un porcentaje. Ese derecho yo lo puedo vender, ¿cierto? Pero quien me lo compra es un derecho, no compra ni el garaje, ni la cocina, sigue teniendo ese derecho. Cuando en algún momento se liquide y se lleve a una realidad monetaria, un ejemplo, o a una realidad física, una subdivisión, en esos casos ya sí se podría determinar qué parte corresponde a ese 10%. De lo contrario, no. Luisa, te escucho. Profe, acá se ve mucho esa venta, porque la UAF de nosotros son 3.300 dependiendo del uso de suelo, Ajá. ¿cierto? Entonces hay unas partes donde es 3.300, donde otras es pues otro porcentaje. Entonces la gente acá acostumbra a vender los lotes rurales en común y proindiviso. Eso es un despelote porque esos son literal urbanizaciones chiquiticas en el campo y usted va a ver y venden el 1 para 3 o 0.5 para 2 o para 3. Porque ellos dicen que si venden mucho porcentaje en tierra, jurídicamente se quedan sin tierra que vender, ¿cierto? Es decir, lo que decía la compañera, yo tengo una finca y tengo el 10%, pero yo le voy a vender a Lorena 200 metros, yo le voy a vender un 0.5%, porque así puedo hacer muchas ventas de muchos pedacitos. Yo tengo predios que tienen 30 y 40 propietarios así. Y los dividen físicamente. Ah, claro, y hacen una compraventa privada y le entregan al linderado y amonado y pues Sí. súper perfecto. Pero a la hora de la realidad eso es una cosa enredo. loca. Sí, porque en la hora de la realidad, o sea, a la hora de la verdad, uno tiene un porcentaje y no una realidad física como tal, porque es el porcentaje, o sea, si alguien quizás quisiera llevar eso a términos ya pues más jurídicos, y alguno dice, no, es que yo puedo tener una mejor pedazo de tierra, yo digo, no, es que yo tengo un porcentaje sobre todo esto, porque es un común proindiviso, no. No, y a la hora de liquidar, por ejemplo, esas comunidades que Por todos eso. tienen que firmar o a la hora de una licencia que todos tienen que firmar. No, eso es lo peor. Sí, esos son unos enredos, exactamente. Luis Fernando, te escucho. Profe, con respecto a lo que dice Luisa Fernanda, tiene toda la razón. Resulta que pues, no sé de qué año sería la norma o la ley que habla de la unidad agrícola familiar, de lo mismo que deben de vender en la parte rural de cada municipio y del área mínima que deben de vender en el pueblo, en la parte urbana, disculpame. ¿Qué sucede? Que anteriormente las tierras eran latifundios inmensas. Ahora, Sí. ahora se están volviendo minifundios. ¿Por qué? Porque se murió el dueño de la finca, dejó 10 hijos, entre los 10 hijos les tocó una parcela, uno de esos hijos tenía otros 4 o 5 hijos, murió y le adjudicó a los otros hijos y así sucesivamente. Entonces, como la norma no lo permite, les toca vender en común y proindiviso, vender un porcentaje de la propiedad. Y eso cada día está enredando más a los catastros, a los mismos propietarios, lo que decía ella, necesitan una licencia para construir, tienen que firmar todos, necesitan una licencia para rectificar, tienen que firmar todos. Entonces, cada día es más grande el problema. Acá me tocó en estos días una finca que están partiendo 19 hectáreas. Le tocó al señor 40 y punta que la adjudicó el INCORA, 40 hectáreas aproximadamente. 40 hectáreas adjudicó el INCORA. El INCORA adjudicó fue 25, era que recuerdo, adjudicó fue 25 hectáreas. El señor vendió 6 y le quedaron 19 aproximadamente. Murió el señor y le adjudicó a 11 hijos. Entonces quedó la señora y 11 hijos. Claro, común y proindiviso. Muere la señora y le adjudican lo de la señora a 8 hijos y a los otros 2 hijos que ya murieron a los nietos. Ay. Y eso quedó van como 25 propietarios. Entonces cada día cada día se va a enredar más el catastro, se va a enredar más el registro, se van a enredar más los dueños. Porque la norma pues, no lo permite y no sé
en qué año van a actualizar eso de la unidad agrícola familiar, porque es que ya la dinámica de la tierra está cambiando totalmente. Sí, claro, sí, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, lo que hacen muchas veces, lo que uno ve es que se tiene que vender la totalidad y ese porcentaje llevarlo a plata, a dinero. Es como la forma más fácil a veces de solucionarlo. Porque entonces, como estamos viendo, 25 en un terreno, entonces empieza, ¿qué es que yo quiero este pedazo? ¿Qué es que yo quiero este? Y no, pues igual, ninguno, digamos, tiene derecho sobre alguna porción de tierra en especial. Entonces se vuelve también, se vuelven unos conflictos. Entonces, por eso muchas veces lo que se decide es vender para obtener un dinero ya y dividir. O que algunos empiecen, no, entonces cómprame usted mi derecho, empiezan a comprar los derechos para que alguno quede ya de 25 pasen a ser 5 o 3 o 2 los dueños de la totalidad. Eso también es otra, se empiezan a comprar derechos entre ellos. No sé si lo han visto también. Sí, profe, también sucede mucho eso. En este caso, ellos se partieron, o sea, ellos internamente dividieron la finca, cada uno tiene su pedazo y cada uno se lo respeta. Eso sí tienen pues ellos ya. Pero en el caso que usted decía, cuando hay unos que quieren vender y otros no, hombre, ya se vuelve otro problema, porque es que ya tiene que ir por medio de un juez. O sea, buscar un abogado, hacer un peritaje, sacar un avalúo y presentárselo al juez y se va a un remate. Exactamente. Es lo que toca cuando se ponen de acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo, definitivamente se va a un caso judicial. Alba estaba diciendo aquí, planeación es la que debe estar pendiente, debe ser ahí, para las licencias de construcción. Profe, acá hubo un señor que tenía el 5% y empezó a vender el 0.005%. Imaginan, lo último le dijeron que ya no más. Sí, es que las personas también abusan mucho. Y en cuanto vendían eso, como esos negocios en la escritura le ponen un valor, pero ellos realmente venden más alto para no pagar muchos gastos notariales. Sí, recuerden que nuestra cultura nos lleva a que vendemos menos área y vendemos a más bajo costo, todo con el fin de pagar menos impuestos. Pero eso cada vez, precisamente por medio de las rectificaciones de área, es que por eso, yo no sé si ustedes se dan cuenta que anteriormente una persona iba a hipotecar la finca, por decirlo de alguna manera, y llevaba la escritura y se le hipotecaban como cuerpo ¿cierto? El banco realmente iba más o menos a ciegas, sabía que había una finca, pero en qué condiciones estaba era algo incierto. En este momento ya los bancos, incluso para hipotecar una finca, muchos bancos están pidiendo la rectificación de área para saber si es el área correcta del predio y poder hipotecar y, digamos, ellos asegurarse y no perder, porque les pasó muchos casos que sobre la escritura había algo y cuando en la realidad era otro, muy diferente. Entonces, digamos que los bancos ahí como que no alcanzaban a compensar. Entonces, para trámites de ventas, para trámites de compraventas, de hipotecas y muchos más, se está pidiendo primero la rectificación de área para poder tener un dato más certero de la ubicación y el área que tiene y los linderos que tiene el predio. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, la compraventa de derechos de cuota es un contrato en que un comunero, siendo dueño de un derecho de proindiviso, de un bien común, del cual puede disponer como tal, pero no lo es de toda la finca común ni de una parte determinada de ella. Transfiere a un tercero su cuota parte sobre la cosa, sin consentimiento de los demás. Es decir, yo puedo vender mi cuota de derecho sin tener el consentimiento de los demás. Solamente que el que compra sabe que entra en un proindiviso y que hace parte de esa comunidad. Él no es el dueño total de esa cosa, ¿cierto? ¿Sí queda entendida esa parte? Sí, profe. Listo. Y por último, vamos a ver el término de declaración de parte restante, que esa la mencionamos ahorita, que es después de que hay una venta parcial o una compra-venta parcial,
como de ese total del predio se vende una parte, ¿qué se me va a modificar? ¿Qué aspectos se me van a modificar? ¿Cuáles son los dos aspectos más relevantes que se me van a modificar? El área y una nueva matrícula. El área, hay una nueva matrícula y otro. Falta Linderos. uno muy importante. Los linderos, exactamente. De ambos predios. Porque el original, si por un costado fue la venta parcial, ya no va a lindar con él o los que mencionaba, sino probablemente entonces con esa venta parcial, ¿cierto? O parcialmente, dependiendo cómo sea pues la venta. Pero hay una modificación del original. Y el nuevo va a tener una delimitación de sus nuevos, de cómo es un predio nuevo, de sus colindantes. Entonces, la declaración de parte restante se le hace ¿a quién? Al predio original, ¿cierto? Del cual se hace esa venta parcial. Entonces, el predio que hace la venta parcial, esto debería ser, después de una venta parcial, hacer la declaración. Lo que pasa es que tampoco es una práctica frecuente y lo que hacen las personas es venta parcial, venta parcial, venta parcial. Por ejemplo, en el caso que vimos, ese la tenía María Fernanda y Natalia, creo, ese folio de matrícula decía venta parcial. ¿Cuántas ventas parciales tenían? 13, 10. ¿Se acuerdan, chicas? El caso que analizamos. No, que tenía como 13. Tenía pocas. Tenía como 3, entonces decía venta parcial, venta parcial, venta parcial. Y en ninguna parte decía declaración de parte restante. Entonces, cogen un predio, venta, 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 cuando en general el predio, después de cada venta, debería de tener una declaración. ¿Por qué? Porque lo estoy actualizando, le actualizo sus linderos, le actualizo su área y sus linderos, le actualizo su área y sus linderos y así tenerlo de alguna manera saneado. ¿Ibas a decir algo, María Fernanda? No, profe, que no tenía ninguna declaración. No tenía declaración. Entonces, en la declaración, ¿qué dice? Cuando en una escritura se segreguen una o más porciones de un inmueble, se identificarán y alindarán los predios segregados y el de la parte restante, ¿cierto? Entonces, se segrega el lote A, se alindera el lote A y lo que me queda el predio con folio de matrícula con los siguientes linderos. Se alindera nuevamente ese predio y después, si se hace otra venta parcial, se puede volver. Es que se hace en el mismo acto, en la misma escritura. En la misma escritura, muchas veces que uno ve de la compra-venta parcial, dice compra-venta parcial y luego declaración de parte restante. No es algo muy complejo, pero que antiguamente no se hacía con mucha frecuencia y hoy en día por eso vemos también algunos enredos jurídicos porque literal las personas vendían, los abuelos y nuestros tatarabuelos vendían en el parque del pueblo, mijo, le vendo esa parte, le vendo esto, le vendo, y son un poco de lunares que todavía están pegados a un mismo folio de matrícula y jurídicamente eso es un enredo, la verdad. Entonces, digamos que nosotros que estamos desde la academia y algunos desde la práctica, también parte de nuestra labor es como socializar por lo menos a nuestros círculos más cercanos de esas buenas prácticas a la hora de hacer ese tipo de transacciones. Que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas lo más legal posible, sabemos pues que hay que pagar impuestos, pero bueno, no tratemos de evadir, porque al fin y al cabo eso nos va a llevar a enredos a futuro, si no es a nosotros, es a nuestros hijos o a los que estén detrás de nosotros. Entonces, si uno trata de hacer las cosas como muy bien saneado, a la hora de vender, a la hora de yo querer hacer alguna transacción, hipoteca, de querer hacer alguna segregación, las cosas se van a hacer un poco más fáciles, ya que algunos trámites, como les dije, sobre todo el de rectificación de áreas, que es uno de los que me toca, yo estoy en el área de conservación y estoy en el área específicamente de rectificaciones de área, es el que me toca día a día y es muy complejo ver toda la casuística que hay alrededor. ¿Por falta de qué? Por falta de ser muy claros a la hora de alinderar, a la hora de citar un área, a la hora de ser muy concretos con los documentos que son tan importantes
para hoy como presente y para el futuro, porque es que una escritura es por muchos años. Y es tan importante que por eso va al registro. Entonces, ¿cómo les pareció? Hoy estuvo la clase masudita porque era mucha terminología, pero como les dije, es una terminología que ustedes deben empezar a familiarizarse porque todos esos términos son los que encontramos en los folios de matrícula y son muy importantes que ustedes les den manejo más allá de la compraventa, que ya todos la conocemos, compraventa, hipoteca y sucesión, que son como los más conocidos. ¿Cómo les pareció el día de hoy? Me disculpan, hoy estoy un poquito, no estoy como a mi 100%, traté de dar lo mejor de mí. Profe, no, excelente la clase, con usted las clases son muy buenas y agradable. Profe, una preguntita para, no sé, para todos los compañeros, ¿verdad? Yo tengo una duda, es por lo de lo que usted decía del valor de las escrituras, de lo que tiene que pagar, que la gente paga por debajo. Resulta que la mayoría de escrituras se hacen por el valor catastral. ¿Cierto? Es que todo el mundo las hacemos por el valor, porque si las hacemos más altas por el valor comercial, hay que pagar ganancias ocasionales. Sí. Entonces, se viene un problema, creo yo, pues yo lo veo como un problema a nivel nacional. Es cuando se termine de hacer el catastro multipropósitos, porque la idea es subir el valor comercial casi que al 100% ya. Entonces, cualquier transacción que se haga en el futuro, todo el mundo nos va a tocar pagar ganancias ocasionales. Digamos que eso es una de lo que se ha escuchado mucho, es como que quizás puede, como de pronto, aumentar la informalidad. Pues ese sería como el resultado, aumentar la informalidad en la tenencia de la tierra, porque quizás las personas van a hacer ya más transacciones de compra-venta sin necesidad de llegar a una escritura, precisamente por el tema de la evasión. Hay que esperar a ver, igual hay que esperar a que llegue ese día, a ver cómo va a pasar. Lo más importante con el catastro multipropósito y a lo que se está apuntando es a tener una información más certera, más actualizada, más conectada, para tomar mejores decisiones, sobre todo, porque con una información desactualizada, y no solamente desactualizada, sino desligada, porque tenemos una información por acá en registro, una información por acá en catastro, otra información en ambiente, otra información en infraestructura y así sucesivamente, es muy difícil de integrar un gobierno independiente, quien sea, un gobierno como tal, un estado como tal. Esperemos a ver que todo sea para mejorar en todos los sentidos. Esperen que por acá habían escrito. Como esos negocios en la escritura le pone un valor por ello realmente. Bueno, eso ya lo habíamos listo, profe. Como gracias, Albita. Julián Camilo, muchas gracias. Melania, muchas gracias. Pero Fernando, pero ya la ley de financiación ya no lo permite, sino por un valor más alto que el catastral. Listo. Ay, profe, pero no todas las empresas que hacen esos barridos son responsables con los propietarios, los que tienen que poner pilas cuando vean las actualizaciones. Ángela, profe, muy chévere. Muchas gracias, chicos. Chicos, muchísimas gracias por haber estado nuevamente acá conectados como siempre. Como les dije, este es un espacio que es para ustedes y que quienes están acá realmente es porque quieren estar y porque esto no es de carácter obligatorio, porque quieren ir un poquito más acá. Tenemos la sesión entonces del próximo lunes de 1h30. ¿Les parece si media hora de esa clase, o media hora o 45 minutos podría ser, la utilizamos para herramientas GIS como una continuación de lo que dimos la primera vez? Y la otra parte podría ser un caso práctico o teoría. Ustedes me dicen. Vean, Luisa Fernández, sí. Listo, chicos. Profe, Entonces, es que se va colocando muy interesante porque
ya hemos avanzado, entonces digamos que va siendo más encarretador porque ya, digamos, los términos, pues para muchos van siendo más conocidos, entonces lo vamos asociando. Claro. Aparte también estamos viendo GIS con otra profe, entonces digamos que uno puede ir complementando cositas y ir perfeccionando, entonces se va volviendo más encarretador el tema. Claro, Entonces, sí, apoyo la propuesta. es que de hecho, Luisa, esa es la idea. A ver, aquí la idea es que como tratar de nivelar, ¿cierto? O sea, los que están muy al inicio o muy adelante, entonces entre todos como vamos nivelando lo que tú dices, toda la terminología, y como ustedes están sí con la profesora Lisa, también en geoinformática, ven... ¿cómo es que es? Ven agrimensura, por allá también hablan un poquito de SIG, conmigo también ven un poquito de SIG, entonces como que como de cada una van, cada persona, no profesora, sino de cada profesor, cada docente, van aprendiendo y van complementando. Profe, me gusta, pero que no sea tan tarde para yo volver a viajar al pueblo el mismo día. Ah, pero Alba, no, sería, este no es presencial, sería la sesión, por ahora no tengo más sesión presencial. Esta sería virtual, la sesión de SIG que vamos a hacer la próxima clase. ¿Listo? Entonces, y además porque, por ejemplo, para los chicos de Fundamentos de Catastro, la próxima entrega tiene que ver con herramientas SIG, ya sí o sí tienen que utilizar la herramienta SIG, entonces sé que también les va a ser muy provechoso. Y para los otros chicos, para las otras materias, pues también las van a aprovechar. ¿Listo? Profe, usted me regala un espaciecito ya al final, las dos. Listo, ya voy entonces, me voy a despedir. Feliz tarde para todos. Voy a dejar de grabar y te regalo el espaciecito. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, compañeros. Chao. Chao, Nayeli.